Buenas noches, amada familia. Es un gozo poder llegar a sus hogares a través de este medio. Anhelo que todos y cada uno de ustedes se encuentren con salud, bienestar, provisión, especialmente llenos de la presencia de Dios, de su amor, gracia y favor, con toda bendición de lo alto. Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, especialmente a las personas que se conectan por primera vez. Qué bueno es estar nuevamente juntos para recibir la palabra del Señor que alimenta nuestro espíritu. Por eso dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como su palabra es espíritu y es vida, sabemos que hará su obra en nosotros, ya que su palabra nunca regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Por eso expectemos lo que Dios quiere enseñarnos para nuestro beneficio y abramos nuestra mente y corazón y recibamos su palabra, pongámoslo por obra, porque solo así veremos transformadas nuestras vidas para que de esa manera sea glorificado el Señor. Vamos a la palabra. Luego de la enseñanza del domingo, quizás usted se pregunta por qué hablamos tanto de fe. ¿Por qué es necesario que vivamos de esa manera, ya que la fe se tiene que constituir en un estilo de vida, como dice la Escritura, que el justo por fe vivirá? Más aún cuando escuchamos en todos los mensajes la palabra de Dios, es ahí cuando se activa nuestra fe. Es decir, cada vez que escuchamos o leemos la palabra, esta implícitamente tiene la esencia de la fe, por cuanto Jesucristo es el autor y consumador de la fe y es la palabra viva. Por otra parte, posiblemente creemos que ya sabemos mucho de ciertos temas que a veces decimos otra vez de lo mismo. Frente a este pensamiento es necesario ser reales, y entonces creo que debemos evaluarnos en todo lo que hacemos. Así, por ejemplo, cómo están nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras finanzas. ¿Se han cambiado o han mejorado por la impartición de la palabra y por haber puesto por obra? Es por eso que en esta noche vamos a hacer una evaluación para ver cómo está nuestra vida de fe. Es lo mismo que cuando nos hacen una prueba para ver en qué estado está nuestro conocimiento en los diversos temas o materias. Y para esto, como siempre utilizamos la palabra, tomemos principalmente la primera parte de este versículo, aunque voy a leerlo todo. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Como sabemos, la fe es uno de los elementos más importantes de la vida de un hijo de Dios y además permanece para siempre. El cómo está nuestra fe se pone a prueba diariamente en nuestras vidas y por ende, como sea su fe, así será su bendición. Si su fe es pequeña, su bendición será pequeña. Si su fe es grande, su bendición será grande. Y si lo practica, podrá decirle al monte, a cualquier monte, por alto que sea, échate o retírate de un lado a otro y se moverá. Y cuando vea esto es que su fe es genuina. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos y contestarnos para ver si nuestra fe es genuina es: ¿mi fe puede ser vista en todos los momentos de mi vida, especialmente por el Señor y por los demás? Es evidente que la fe se puede ver por nuestros hechos, ya que la fe tiene obras. No es cuánto sabemos de fe, sino cuántas obras de fe demostramos en nuestra vida. Veamos los fundamentos bíblicos. En Marcos 2 habla sobre la curación de un paralítico. Leamos del versículo 1 al 5 en la Nueva Versión Internacional. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban a un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Aquí vemos claramente lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos. Por eso decimos que la fe se ve y se evidencia con hechos. Preguntémonos, ¿Jesús puede ver la fe que estamos mostrando con nuestras acciones? Ya que esto evidencia la fe que está en nosotros. O muchas veces son más las dudas que tenemos. Aquí quiero hacer énfasis en que en todos los relatos de las personas que recibieron los milagros se evidencia lo que ellos hicieron para recibir su milagro. Esto es acciones de fe. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús después de haber estado concibiendo en su interior que si tan solo topara el borde de su manto será sana. Y así sucedió su milagro. Los leprosos, mientras iban a presentarse a los sacerdotes, fueron sanados. Y si citamos una vez más, cuando David se enfrentó al filisteo y le dijo que le iba a matar y aún cortar la cabeza, y lo hizo, creo que es más que evidente que la fe de David se vio. Y así podemos señalar muchos pasajes donde se ven las acciones que hicieron. En conclusión, en los hechos y las acciones se ven y determina la fe que tenemos. Seamos sinceros,
¿No es verdad que somos buenos para hablar, pero no para practicar? Y especialmente cuando se trata de fe, en que muchas veces cuando estamos con un dolor pensamos lo peor. Cuando tenemos un negocio no queremos tomar pasos de fe. Pero si vemos en el capítulo 11, de donde se habla de la fe, se relata todos los hechos que estas personas de fe hicieron por ella. Por ejemplo, por fe Abel ofreció un mejor sacrificio. Noé por fe hizo un arca aun cuando no se conocía la lluvia. Y así sigue detallando las acciones de las personas de la fe. Podremos de igual manera enlistar todas las cosas que nosotros hemos hecho por fe, o solo demostramos acciones religiosas como ir tradicionalmente a la iglesia y hacer lo mismo todos los domingos, pero frente a una decisión de vida o muerte no saben qué hacer. Por eso se puede decir que la fe no es lo que uno siente hacer, sino lo que demuestra con sus acciones. Veamos lo que dice Santiago 2:17 en la Nueva Versión Internacional. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Dicho de otra manera, la fe sin acciones está muerta. Y además debemos tener testimonios de vida de lo que Dios ha hecho con nosotros. En el plano personal, por ejemplo, de dónde nos sacó Dios del lugar de perdición y ahora dónde estamos. De cuando tuvimos una enfermedad que era de muerte y Dios nos dio sanidad. Cuando no teníamos para satisfacer todas las necesidades y ahora tenemos hasta para bendecir. Estas son evidencias de la fe. Nosotros como iglesia, cuántas cosas tuvimos que pasar y en todas esas hemos visto la mano de Dios y ahora estamos en una condición diferente. Ya no dependemos de los dueños de los locales, ahora ya tenemos nuestro propio local, aleluya. Si yo digo que tengo fe y no lo demuestro con hechos de tal manera que la gente lo vea, tengo una fe muerta o solo conocimiento de fe. Lo que Dios quiere es que opere en fe y nuestra fe se vea. Otra manera de evaluar la fe es si en verdad somos perseverantes en lo que creemos. Veamos en la Escritura este pasaje cuando Jesús sana a la hija de una cananea. Esto está en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28 en la Nueva Versión Internacional. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Aquí podemos evidenciar la fe de una persona por la perseverancia, inclusive cuando se ve primeramente que es como que Jesús le ignora porque no le contesta nada. Luego le dice que no vino por las ovejas perdidas de su pueblo. Además le dice algo que a cualquier persona le disgustaría, pero ella perseveró y evidenció su fe y por eso tuvo su milagro. ¿No es verdad que por cosas tan insignificantes otras personas dejan al Señor y van hablando mal? Pero veamos lo que debemos hacer nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una necesidad de sanidad, como la que habla la Escritura. Tengo que perseverar en fe, no viendo las circunstancias, ni desanimándome por los resultados, sino creyendo para esperar el reporte del cielo, ya que Dios nos ha dado una promesa, que por las llagas de Jesucristo seremos sanos. Si no tengo ahora trabajo, tengo que perseverar buscando cada día, cada hora el trabajo que Dios quiere darme. Si su familia no es salva, persevere creyendo, porque está escrito que seremos salvos nosotros y nuestra familia. Entonces una persona que persevera evidencia su fe. Hay personas que solo dicen: ya lo intenté y no salió. No se trata solo de intentar, sino de perseverar. Ya sabe que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Pero las personas de fe perseveran hasta alcanzar lo que Dios les ha preparado, como dice Santiago 1:12 en la Biblia de las Américas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Las cosas de Dios son para las personas que perseveran en la fe. Está claro, la fe se evidencia cuando hay perseverancia. Recordamos lo que sucedió a Pablo. No tiró la toalla, como algunas personas que hasta se van de las iglesias cuando pasan pruebas duras. Leamos Romanos 8, de los versículos 35 al 39 en la Biblia de las Américas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero.
pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Las personas muestran que son perseverantes cuando, a pesar de que están pasando dificultades, no dejan de congregarse, no dejan de ir a las células. Algunas personas cambian fácilmente el estar con el Señor por cualquier atracción del mundo. Así evidencian cómo es su fe. A pesar de estar enfermos, no dejan de asistir porque saben que un día el Señor les dejará completamente sano. No quiero decir como muchas personas dejan al Señor por cosas tan triviales, porque se dejan afectar más por sus emociones. Una persona que persevera es porque tiene convicciones de fe, como Abraham, que tuvo que perseverar hasta llegar a tener el hijo de la promesa. Y para poner otro ejemplo, Noé, que tuvo que pasar tantos años, estos aproximadamente 100, hasta el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y por esa perseverancia salvó toda su familia. Esto es perseverar. Venga lo que venga, pase lo que pase, voy a estar ahí con el Señor. Y estos son actos de fe. Y sé que al final, como dice esta escritura, somos más que vencedores por perseverar. Otra manera de evidenciar y evaluar la fe es a través de cómo habla una persona. Veamos el fundamento bíblico en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 en la Biblia de las Américas. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di una palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Como vemos en el verso 10, dice que al oírlo Jesús hablar al centurión, se maravilló y le dijo que no ha hallado una fe así aún en Israel. Entonces la manera de hablar evidencia la fe. Jesús halló la fe del centurión escuchándolo. Solo se necesita poner atención a la manera que habla una persona para saber la fe que tiene. Como sabemos, la gran mayoría de las personas hablan de la manera negativa. Evidencian que no tienen ni esperanza, ven todo perdido, solo hablan de la crisis que viven y de la desventura. Es obvio que ahí no hay nada de fe, y sin embargo están en las iglesias hablando religiosamente y en el momento de la verdad solo hablan fracasos. Otra de las cosas que varias veces hemos hablado, que nos recomienda la palabra, es que nos juntemos con sabios, no con personas negativas. Porque después usted se encuentra hablando y participando de las imposibilidades que hablan y creen. Aprenda a juntarse con gente de fe, especialmente esté junto y con el autor y consumador de la fe, Jesucristo nuestro Señor. Y entonces se le verá como una persona que está expectando el cumplimiento de las promesas, por más difíciles que sean. Es lamentable como los que asisten a las iglesias andan solo quejándose, y esto es lo que le molesta a Dios. Al Señor se le agrada con la fe, y esto es hablando como Él nos enseñó. Lo más común es oír hablar a las personas: no se puede, es imposible, no lo lograremos. Esto evidencia su falta de fe. Por eso solo necesita escuchar a las personas que aumente su fe, pero no a las personas que restan su fe. No necesita hablar con gente que siembra duda e incredulidad. Y otra de las cosas que hablan las personas es de su pasado y de lo mal que les ha ido, y eso es lo que esperan. Las palabras negativas solo le dan fuerza al enemigo. Cuando una persona habla todo lo contrario a la fe, no puede decir que pertenece al reino de los cielos, sino que se evidencia que es del mismo mundo, porque solo ve las imposibilidades. No nos engañemos. Y aquí voy a mostrarles qué es lo que Dios hace con las personas que solo dicen lo negativo. Pasan quejándose y viendo sus imposibilidades. Ya vimos una parte cuando Moisés les envió a los espías para que vean la tierra prometida como era, y hablaron mal de ella. Y sabemos que solo 2 personas hablaron bien, y por eso le dijo a Caleb: pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu diferente y me ha seguido plenamente, le introduciré a la tierra donde entró, y su descendencia tomará posesión de ella. Pero tengamos presente lo que Dios habló. Veamos en Números 14, versículos 26 al 28 en la Biblia de las Américas. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo:
¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y recordemos lo que ellos dijeron. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Entonces Dios les dijo, eso es lo que dicen, eso les voy a dar. Por eso veíamos la necesidad de hablar fe, aunque veamos lo contrario. Tenemos que decir lo que creemos. Por ejemplo, cuando hay inseguridad en el país, debemos decir, voy a tener lo suficiente para darle seguridad a mis hijos, porque en Cristo estamos seguros. No va a quebrar mi negocio, porque está escrito que todo lo que emprenda prosperará. No moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor y daré la gloria a Él. Dios espera que nosotros hablemos de acuerdo a lo que habla Él. Como sabemos, esto es fe. Si recibió esta palabra y escuchó especialmente lo que Dios dice, que va a ser conforme a lo que ha hablado, desde hoy en adelante debemos tomar una sola decisión. Solo hablar para agradarle a Dios y para recibir siempre lo mejor. Desde ahora, hable vida y no muerte. Hable bendición y no maldición. Hable abundancia y no escasez. Hable productividad y no esterilidad. Hable que hay trabajo y no desempleo. Hable sanidad y no enfermedad. Hable victoria y no derrota. Hable poder y no limitación. Hable como Dios para que todo cambie y vea los resultados que Dios nos dará. Porque ya sabemos que como Dios hizo al principio, todo lo que habló, eso se creó. Y lo que Dios crea es bueno en gran manera. No quiero terminar esta reunión sin hacer la invitación a usted que se ha unido a esta transmisión por primera vez y no tiene a Cristo en su corazón, para que tome la mejor decisión de su vida y reciba al Salvador. Tenga el milagro más grande que es la salvación. Le voy a guiar en una oración y le pido que repita después de mí. Dígale, amado Dios, hoy vengo ante ti para pedirte perdón de mis pecados. Estoy arrepentido de todo lo malo que hice y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, yo sé que tú entregaste la vida por mí. De la misma manera te entrego mi vida para que tú le des sentido y propósito. Límpiame con tu sangre preciosa y dame la oportunidad de vivir para ti. Gracias, Señor Jesús. Hoy recibo tu perdón, amor y misericordia y declaro públicamente que desde hoy voy a caminar contigo todos los días de mi vida. Por eso te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por la salvación, por hacerme libre y por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y desde ahora yo soy tu hijo y tú eres mi padre, y nada y nadie me separará de ti. A usted que ha recibido a Cristo le quiero decir que ahora es parte de la familia, se ha convertido en ciudadano del reino de los cielos. Ponga su vida y corazón solo en Dios, que nunca le va a defraudar, y en todo lo que podamos ayudarle y servirle, para eso estamos. Y a ustedes, amada familia, después de esta enseñanza, haga la evaluación de su fe para ver si es genuina y determine tener un estilo de vida de fe. No es fácil, yo soy sincero. Muchas veces digo como dijo este hombre, le digo al Señor, ayuda en mi incredulidad, porque hay momentos en que me pasan pensamientos que no vienen de Dios y tengo que pedirle perdón por no creer, porque parezca imposible. Sé que para Él nada es imposible y si lo ha dicho, lo hará y cumplirá con todas sus promesas, como vimos el domingo. Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Solo agradémosle con nuestra fe y la respuesta del cielo será segura. Dios les guarde, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz. Y que esta noche usted pueda vivir, recibir la bendición, su presencia, y también que el Señor abra las puertas hasta el fin de este mes y pueda recibir su vida, su bendición y todos los resultados que tiene previsto para cada uno de nosotros. Buenas noches.